Buenos días a todos y a todas. Gracias por haber asistido a este acto de conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Contamos, como ha dicho Ruth, con un espacio de diálogo en el que hemos invitado pues, a la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, a la directora Patricia Bezuna Artea, y también tenemos para ese diálogo a Elena Gil, que es secretaria de EAPN España y presidenta de EAPN Madrid, y que también participará en este diálogo. Antes de empezar, y agradeciendo la presencia aquí, tanto de Patricia como de Elena, sí me gustaría hacer una pequeña presentación de algunos datos. Por desgracia no vamos a tener tiempo para ver los diferentes datos, algunos ya se han dicho previamente en la inauguración, y invitamos a todas las personas que puedan ver el informe que hemos presentado. Es la segunda parte del informe, presentamos el primero en junio, que era la parte estatal, y este segundo que lo hacemos orientándolo a comunidades autónomas, también a Europa, y a algunos elementos especialmente importantes en esta segunda parte. También esta presentación que ya sacamos ayer del informe y que hoy haremos también en el acto, tiene la importancia desde ese enfoque también autonómico y territorial. Por tanto, las EAPNs territoriales también están haciendo este trabajo que mencionaba la secretaria de Estado de incidencia de EAPN y que también mencionábamos nosotros, en el sentido de poder presentar cuáles son los datos, cuál es la situación en sus respectivos territorios y qué propuestas planteamos desde EAPN para poder trabajar en la erradicación de la pobreza. Y en esa línea va a ir un poco, o pretendemos que vaya este poquito tiempo que tenemos de diálogo. Ya digo, se nos van a quedar muchas cosas fuera, pero prevemos algunas de las cuestiones que queremos tocar. Hay en los resultados, bueno, pues algunas conclusiones o algunos titulares, ¿no?, que sacamos, que sería esa necesidad de mejorar las ayudas y prestaciones autonómicas como una de las claves para prevenir la pobreza y la desigualdad territorial, que es uno de los elementos que ahora también podremos discutir. En España, como en otros muchos sitios, depende de dónde naces y vives, tienes más posibilidad de estar en pobreza o no. Por tanto, el territorio constituye en sí mismo un factor clave de desigualdad, y ahora veremos una pequeña presentación de cómo cambia, cómo la diferencia norte-sur. Ya lo ha dicho también nuestro presidente, el presidente de APN, el aumento del PIB por sí mismo no significa que haya un crecimiento y una mejora, sino va unida de políticas que hagan que mejore la vida de las personas. Y luego, pues algunos elementos que vemos como en algunas de las comunidades autónomas con mejores datos, como puede ser Euskadi, Navarra o Baleares, la pobreza, aunque alcance menos personas, se concentra en determinadas personas y la hace más intensa y más crónica. Por tanto, esto es importante también tenerlo en cuenta. Ya ha salido, no podremos avanzar y profundizar hoy con el tema de la vivienda, pero la vivienda hoy día es un elemento clave en que una persona, una familia esté en situación de exclusión, de pobreza, y va aumentando. Hay un cambio exponencial ya se han mencionado algunas cifras de cómo está agravando la vida de las personas, y especialmente aquellas que son más vulnerables, que atienden sobre todo a un formato de alquiler, ¿no? Y por tanto esto es más importante y en algunas comunidades autónomas especialmente sangrante. Y también se ha citado la cuestión de las tasas que tenemos de pobreza infantil respecto a la Unión Europea, teniendo ese privilegio envenenado de liderar la pobreza infantil en Europa. Por tanto, estos son algunos elementos, algunos mensajes claves. Nos vamos a centrar, si nos permitís, y vamos a ir en ese sentido en dos cuestiones principalmente. Uno, tienen aquí lo que es la asimetría territorial, esa diferencia norte-sur, y una diferencia norte-sur que llega hasta 20 puntos entre algunas comunidades autónomas. Por tanto, esa desigualdad que tenemos en España es muy grande. Y, bueno, pues ahora veremos qué elementos o cómo en el respectivos niveles competenciales le tocan a cada uno. También se ha hablado de el crecimiento, pero el crecimiento sin redistribución no tiene un impacto positivo. Y, de hecho, aquí tienen algunos elementos que ven esa gráfica que muestra cómo relacionamos lo que son el PIB con la pobreza. Y vemos que teniendo un mismo nivel de pobreza, una misma tasa de pobreza,
Comunidad de Madrid, Navarra o Galicia, sin embargo, el PIB es muy diferente entre uno y otro. Por tanto, ya decimos que por sí mismos, si no van acompañados de políticas sociales que tengan un impacto en la vida de las personas, el crecimiento por sí mismo no va a hacer que mejore la vida de las personas. Y tenemos, bueno, en el informe lo pueden ver más detenidamente, pero creo que este ejemplo es muy oportuno y muy gráfico a la hora de ver cómo las diferentes comunidades autónomas realizan sus políticas y esa riqueza o crecimiento económico. También se citaba anteriormente cómo evitan las prestaciones el que caigan, que tengamos una mayor tasa de pobreza. Y aquí, como ven, ¿qué pasaría si no tuviéramos esas transferencias, evitando la jubilación y otras ayudas de supervivencia? Y también tienen una línea intermedia donde tienen la jubilación y supervivencia, ¿no? Y esas ayudas. Por tanto, duplicaríamos las tasas de pobreza si no existiesen este tipo de prestaciones. Esto se ve también muy claro en esta siguiente gráfica, y donde ven, por ejemplo, que algunas comunidades autónomas, la importancia de las pensiones, por ejemplo, en Asturias, en Cantabria o en Galicia, lo que supone de que las personas, gracias a esas pensiones, no tengamos una mayor tasa de pobreza. Por tanto, en ese sentido, vamos a basar un poco el diálogo que ahora quiero transmitir. He robado unos cuantos minutos, pero bueno, los quitaremos del desayuno que tenemos previsto. Así que, pues nada, sí quería preguntaros, Elena, vamos a empezar por Elena, si me permites, Patricia. Sí, claro. Vale, pues Elena, sí nos gustaría, vamos a hacer un par de rondas de preguntas, una tercera ya final definitiva. ¿Cuáles serían para EAPN? Tú vienes en representación de EAPN, yo también, pero bueno, tú en este caso vas a hablar. ¿Cuáles serían esas conclusiones que sacamos a la luz del informe, del 15º informe del estado de la pobreza? Bueno, pues que aunque hay datos de mejora, es verdad que hemos reducido, esa diferencia territorial llega a 20,9 puntos. O sea, es una auténtica, perdón por la expresión, burrada, que afecta directamente a la vida de las personas. Es decir, no tenemos los mismos derechos en función de donde vivamos, ni podemos vivir de la misma manera en el sitio donde estemos ubicados, ¿no? Y eso es un elemento bastante importante, porque es parte de la función pública, ¿no? Y somos un Estado rico, lo hemos demostrado, ha crecido notoriamente en estos 10 años todo lo que es la renta y el poder adquisitivo de las personas. Digamos renta, no poder adquisitivo, porque si quitamos la inflación no es real ese crecimiento. Entonces, esa diferencia hace que no tengamos los mismos derechos ni la misma calidad de vida, porque no tienes de práctica, ¿no? En la práctica, no en la teoría. Lleva también a que, por supuesto, el otro punto es, en el único indicador donde realmente estamos según la Agenda 2030, a partir de 2015, es en la relación de las viviendas con tasa de empleo, ¿vale? Ahí estamos muy bien, y muy bien además con respecto a Europa. Pero ¿qué ocurre? Que vuelve a producirse ese desequilibrio territorial. No se ha reducido de la misma manera esa tasa de empleo. Hay en alguna comunidad autónoma donde el desempleo ha crecido, pero ese desempleo, esa creación de empleo, no supone que se haya reducido la tasa de pobreza. Hay comunidades autónomas donde incluso con menos desempleo hay más pobreza. Ha crecido esa pobreza. Eso que nos lleva a que el empleo por sí mismo no vale. Tiene que ver con qué calidad del empleo tenemos, qué duración tiene el empleo y en qué condiciones tenemos ese empleo. Y la repercusión, que vuelve a lo mismo. Si el resto de las condiciones de vida de nuestro territorio impide que ese salario que recibimos nos permite vivir con un mínimo de calidad, y nos lleva a la otra pata, que es la vivienda. Hay en bastantes comunidades autónomas, la de Madrid, una de ellas, donde se ha subido el precio del alquiler, que el alquiler en 10 años ha subido un 39%, 39% de subida en el alquiler. Pero claro, eso también lleva a que el número de personas que han pasado de estar en alquiler hace 10 años ahora ha subido un 25%. Es decir, tenemos a muchísima más población
que se le ha subido el coste mensual que tiene para poder vivir. Si ese salario no le da y está viviendo en territorios donde ese alquiler ha subido un 39%, su calidad de vida y lo que puede hacer con ese empleo, con ese salario, cada vez es menor. Eso lleva a una repercusión inmediata y directa en el estado de bienestar y en el estado de salud de las personas. El alquiler también lleva aparejado una situación de inseguridad por las condiciones en las que se están dando los alquileres en muchos territorios, ¿no? Porque en muchos sitios no hay contrato de alquiler. Ese alquiler no te lleva a tener acceso a servicios sociales, porque no te puedes empadronar, que es otro elemento clarísimo de exclusión. ¿Y qué nos lleva también aparejado ese no tener acceso, que no tenemos acceso a servicios sociales? No tenemos derecho a ese acceso del resto que el sistema de bienestar, que ha demostrado que cuando se utiliza y se utiliza bien, repercute directamente en la reducción de las tasas de pobreza, tampoco tienen acceso a ello. Otro elemento clave es que incluso en comunidades autónomas donde la renta per cápita, el PIB, es mejor, ha bajado la tasa de pobreza, esa brecha que comentaba Jota se ha crecido. La gente en situación de pobreza severa es más pobre. Hay en muchos territorios donde el 45% de las personas en situación de pobreza viven con menos de 644 euros. Pensemos en nuestro presupuesto mensual, ¿no? Vivienda, suministros y demás, ¿no? ¿Eso en qué repercute? Y otro de los elementos fundamentales tiene que ver con esa repercusión de ese escudo social. Hay comunidades autónomas, y ponía el ejemplo Jota, donde esa efectividad del escudo social hace que se reduzca notoriamente las tasas de pobreza y, por lo tanto, mejore la calidad de vida de las personas. Pero en otras no se consigue eso. Es una de las cuestiones a analizar, porque tenemos un desequilibrio en creación de empleo con reducción de la pobreza y en la inversión que el Estado hace y las comunidades autónomas y los ayuntamientos en ese escudo social no tienen el mismo impacto en la vida diaria. No hablemos de los grandes números, sino en la vida diaria de las personas, ¿vale? Y eso como principal enfoque. Gracias, Elena. Pues tirando de la línea que dejaba ahora mismo Elena, Patricia, hemos visto la desigualdad territorial que hay, somos conscientes de que las políticas no están funcionando de igual manera. ¿Qué valoración se hace desde la Dirección General en esas desigualdades? ¿Y cómo se puede, luego avanzaremos más, pero cómo se puede actuar? ¿Qué opinión tienes? Bueno, lo primero, gracias por la invitación y daros la enhorabuena por el trabajo, que siempre es una referencia poder leerlo y poder reflexionar y poder contrastar, ¿no?, la acción política con los datos, que creo que es algo muy interesante. Antes de entrar en la valoración de esas diferencias territoriales, sí que me gustaría hacer una reflexión general que yo creo que también tiene que ver con eso. Y es que, a pesar de todas las crisis que hemos vivido, obviamente el informe creo que nos da mucho margen de mejora en muchos ámbitos, pero a pesar de todo ello y a pesar de todas las crisis que hemos vivido, a pesar del enorme impacto que han tenido todas estas crisis en la vida de las personas, creo que el abordaje de cómo se ha afrontado la crisis desde 2020 ha sido muy diferente al impacto, por ejemplo, que tuvo la crisis de 2008, ¿no? Y, por lo tanto, a mí me parece que es importante poner encima de la mesa que la acción protectora del Estado, que la inversión pública sí tiene impacto a la hora de proteger a las personas, y que yo creo que se ha caído no sé si un mito, ¿no?, o una frase hecha de que una mayor inversión del Estado en políticas sociales implica consecuencias y evita, de alguna manera, que las economías crezcan, ¿no? Creo que esto es algo que, a pesar de que todavía se escuchan discursos en esta dirección, que una inversión pública en políticas sociales significa un menor crecimiento, creo que esto ha caído por su propio peso. En 2008 hubo una enorme desinversión en políticas sociales, hubo un momento de contención del gasto público, las famosas políticas de austeridad,
y eso tuvo graves consecuencias para las clases desfavorecidas. Sumada a que en épocas de bonanza tampoco hubo una mejora significativa de su situación, con lo cual, desde esa perspectiva, creo que la política de inversión, de clara inversión y de inversión muy relevante en políticas sociales, pues el dirigir ese gasto a la protección a las personas y a las familias ha tenido como efecto, seguramente no lo suficientes, porque ha habido muchos eventos que hemos ido viviendo con un impacto fuerte en las políticas públicas, pero ha contenido y ha evitado, como bien pone de manifiesto el informe, que las personas agraven su situación o que un porcentaje muchísimo mayor de personas estén sufriendo la pobreza y la exclusión. Con lo cual, la acción protectora del Estado funciona. Creo que esta sería la primera idea, ¿no? Y vemos que hemos reducido la desigualdad. Todavía creo que hay mucho margen de mejora desde la máxima humildad, pero creo que se ha reducido la desigualdad, que se ha reducido levemente la tasa AROPE, con lo cual tenemos una tendencia muy ligera hacia la mejoría en ese sentido, pero hay otra lectura, que es qué habría pasado si las políticas que se hubieran aplicado hubieran sido políticas de austeridad en lugar de política de clara inversión pública, ¿no?, ante estas crisis. Respecto a las diferencias territoriales, es evidente la desigualdad, en algunos casos es impresionante. Ese eje norte-sur, que en algunos indicadores es la barrera, es decir, está el norte por encima de la media nacional, el sur por debajo de la media nacional, sin excepciones, por ejemplo, en pobreza severa o en rentas, ¿no? Que es algo que se reproduce también a nivel macro, ¿no?, a nivel internacional, pero creo que en nuestro país se produce claramente este hecho, con lo cual no sé si el territorio es un factor determinante de la desigualdad, seguramente el cómo se aborda la pobreza y la exclusión en cada uno de los territorios, sumado, como bien habéis dicho, a muchas cuestiones. Creo que los análisis no pueden ser simplistas, pero obviamente en este momento es claro y es evidente que depende de dónde vivas, pues tienes más o menos oportunidades y opciones, ¿no?, y alternativas para salir de la pobreza. Creo que es importante entender también y ver, y el informe lo dice muy claramente, que esto tiene un carácter estructural, es decir, que se ha mantenido independientemente de distintas políticas, de distintos planteamientos, ¿no?, de política social. Pero también creo que es importante no ser maximalistas en esto del carácter estructural, porque sería tanto como aceptar que es que las cosas son así y que lamentablemente van a seguir siendo así. Yo creo que no tienen necesariamente que ser así, que tenemos que avanzar en analizar bien la eficacia de las políticas públicas, invertir en aquellas que funcionan y seguir avanzando en esta dirección, ¿no? Y luego también importante que, independientemente de todas estas, y lo decías antes, ¿no?, en las transparencias que nos has presentado, independientemente de todas las realidades territoriales diferenciadas, hay una parte de la acción política que tiene mucha relevancia también. Es decir, que hay una responsabilidad, por eso digo que no es el carácter estructural de esta diferencia, no está tallado en piedra, sino que hay una parte de acción pública que también explica en una parte, en una proporción, esa diversidad, con lo cual es importante destacar que la relevancia de otras políticas en la lucha contra la pobreza. Se hablaba antes de fiscalidad. Este es un factor también de confrontación, ¿no? Es muy claramente hay una visión muy diferenciada respecto a cómo tenemos que abordar la política de fiscalidad. Desde luego, yo ya lo ha dicho la secretaria de Estado, la fiscalidad tiene que ser progresiva y tiene que ser redistributiva para que podamos abordar esto de una manera adecuada. Tenemos políticas de vivienda, de empleo, de garantía de rentas y otras políticas que, aplicadas sobre una realidad concreta, pues tienen que tener un impacto y de hecho lo tienen. Con lo cual, tenemos que ser capaces, por una parte, de aprovechar y de beneficiarnos de todo lo que la territorialización de las políticas públicas tiene de positivo, en términos de proximidad, de mejor conocimiento de la población, de mayor adaptación de las políticas al territorio, pero tenemos que trabajar para generar los consensos básicos que nos permitan avanzar en cohesión territorial. Es decir, creo que esto es algo que
que hay que tener incorporado y que incorporar también a los objetivos políticos y de política pública, por supuesto desde el respeto a las competencias, desde como digo, nadie creo que dude que la mejor política es la política más cercana a la ciudadanía, mejor política aplicada, con lo cual necesitamos generar consensos básicos para poder avanzar en esa cohesión territorial, llegar a acuerdos sobre cuáles son los mínimos, establecer las líneas rojas por debajo de las cuales no vamos a retroceder y buscar esos consensos que no son fáciles, pero tenemos que avanzar en esa dirección, en la cooperación de todos los actores, porque la complejidad de la situación requiere de suma de muchas fuerzas, de muchas miradas, de muchas políticas diferentes que vayan en esta dirección. Esta sería mi primera valoración. Muchas gracias, Patricia. Vamos a pasar a la segunda parte, a la segunda pregunta. Hemos hablado de responsabilidad pública, de voluntad política también, de donde se orienta esa acción y esa acción protectora del Estado que hemos visto que funciona, y desde APN ya hago un spoiler, ya anticipamos que lo que pedimos es más intensidad, seguir en esa senda y que se haga más inversión social. Elena, ¿cuáles serían las propuestas de APN en ese sentido? La carta a las reinas vagas. Bueno, lo primero, y lo dijimos cuando presentamos el informe estatal, el primero de pobreza, es el pacto estatal por la pobreza que está atascado. Creemos que el compromiso, como decía Patricia, y que se ha demostrado que funciona, el compromiso por parte de todos los partidos políticos es clave para avanzar y para luchar y para conseguir revertir estos datos que claramente son mejorables, aunque vayamos en una ligera remonte, ¿no? Eso es lo primero. Y también pedir dinero. La estrategia de la pobreza, que se ha aprobado hace un año, tiene que tener dotación presupuestaria. Y aquí volvemos otra vez a los consensos y la voluntad política clara e importante. Y luego vamos a desglosar esto, ¿no? Por un lado, la garantía de rentas. Ese escudo social, que es obvio que ha habido una diferencia con respecto a las medidas que se adoptaron en el 2008 con las que se han afrontado en esta otra crisis, ha sido claramente protector. 11.100.000 personas menos en situación de pobreza. Pero sigue habiendo, ¿no?, una opción de mejorar ese escudo. Entonces, necesitamos garantizar esos ingresos de renta en todo el ciclo vital. Y para ello, también lo ha comentado la Secretaria de Estado, la renta universal por crianza ayudará a también paliar esa situación de ser el país con mayor tasa de pobreza infantil de toda Europa. ¿Vale? Por supuesto, también tendremos que mejorar desde los 18 a los 65 años el ingreso mínimo vital, que tiene que ser compatible necesariamente y tiene que articularse mejor la coordinación con las rentas autonómicas. Obvio. Pero ese ingreso mínimo vital también tenemos que mejorarle, ¿no? En que tiene que estar basado en los ingresos recientes, no lo del año pasado. En un año le han pasado muchísimas cosas a las personas. Tiene que ser más accesible burocráticamente, por favor. Por favor, esa ventanilla única accesible en todos los sentidos. Tiene que ser un derecho individual y no tanto familiar, porque pasa lo mismo. En la vida de las personas cambian muchas cosas, muchas. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los jóvenes de 18 a 23 y hasta los 30 habría que agilizar también, porque hay situaciones de jóvenes muy complicadas, que también favorecería ese desarrollo y que puedan alcanzar unos objetivos vitales y profesionales que van a ser el futuro de nuestro país y de Europa. Por otro lado, la vivienda, que estamos viendo que se está convirtiendo en uno de los factores principales de pobreza en nuestro país. No puede ser que suponga más del 35%, en algunas comunidades autónomas del 40 y el 45% de los ingresos totales. Entonces, tendremos que tener un parque público asequible, accesible y que no se mueva de ser parque público, ¿vale? Y eso tiene que ver a que nos pongamos un objetivo de alcanzar el 15%
Para el 2040 estamos en un 2,5%. Nos hacemos una idea, ¿no?, del reto que tenemos por delante. Establecer esos límites del gasto que suponga la vivienda, la rehabilitación de las viviendas, sobre todo en los barrios más vulnerables, que son también fundamentalmente las viviendas que peor están, son las que eran el parque público y las que mayor gasto tienen y menos eficientes son. Entonces, las habitan las personas en peor situación, que además tienen mayor gasto. No tiene ningún sentido. Y es patrimonio de todos y de todas, esas viviendas que son públicas. Y, por supuesto, blindar unas cláusulas de las nuevas construcciones que tengan una dedicación a la situación y al acceso a personas y a familias vulnerables. Y luego ampliar el bono social, ampliarlo al agua y ampliarlo también a las conexiones a Internet. Ahora mismo, parte del proceso educativo de las personas están vinculados a tener acceso a Internet, a hacer consultas, a investigar, a profundizar, a todo lo que tiene que ver. Entonces, hagamos que eso sea más accesible y también más automático en lo que tiene que ver con los procesos. Y luego el refuerzo del sistema público, de ese escudo que hablábamos que ha variado en estos años. Por supuesto, la educación, ampliar la educación pública y gratuita de 0 a 3 años, porque va a permitir también que las familias monomarentales, que no olvidemos, y si leéis el dato, siguen siendo las familias monomarentales, más del 50% están en situación de pobreza. Si no conseguimos que haya un apoyo para que esas mujeres se incorporen al mercado laboral, no vamos a salir de esa situación. Salud, tenemos que seguir garantizando el acceso de la salud universal, que no es de facto real. Los servicios sociales, los derechos digitales y la no burocratización y el acceso de personas a personas, bien, que eso es muy importante en los servicios sociales, y un empleo de calidad, para que se reduzcan, cuando no se quiera, la temporalidad y las reducciones de jornada. Si no tenemos unos niveles de ingresos suficientes, no van a ser, y tienen que ser compatibles con algún tipo de refuerzo y de prestación de ese escudo. Y luego, por supuesto, como comentaba Ruth al principio, integrar la lucha contra el estigma, contra la aporofobia y la discriminación, y todo lo que tiene que ver con las políticas fiscales. Pero eso lo dejamos para la siguiente mesa, porque evidentemente tiene otras connotaciones. Pero, por favor, ese pacto de Estado y esa dotación a la estrategia estatal, pero no solamente la estatal. Nuestra presidenta von der Leyen habló de la primera estrategia europea contra la pobreza. Nos parece fantástico, pero que tenga dotación y que nos permita poder implementarla en todos los estados y de ahí que vaya en cascada hacia todas las localidades y a todas las personas. Gracias, Elena. Pues hablando de herramientas y políticas, entre ellas la estrategia europea, la estrategia estatal y otras tantas herramientas y mecanismos y normativa que tenemos sobre la mesa, el tema de presupuestos. Se está con el presupuesto estatal, también con el euro europeo, que se ha mencionado antes, del marco financiero plurianual y que apunta así como regular y que hay que tener especial interés en ello e incidencia en que mantenga lo que ha sido la importancia en políticas sociales el presupuesto europeo. Y tenemos en la cesta también los diferentes sectores, administraciones, niveles competenciales, incluyendo la europea, la estatal, la autonómica, la local, que es la más cercana a la persona, y también otros sectores y el tercer sector. Con todo esto, Patricia, ¿qué claves, prioridades de acción y de actuación en las diferentes administraciones se puede hacer? Y desde la parte que te toca a ti. Sí. Bueno, yo creo que, y enlazo un poco con la idea de que al final lo que permite que haya cambios estructurales en la situación de pobreza y exclusión es la garantía de derechos. Creo que la garantía de derechos se puede hacer desde la acción protectora del Estado, entendiendo el Estado en todas sus dimensiones, y creo que otra de las conclusiones del informe es que tiene un impacto determinante. Entonces, en ese sentido y con esa convicción también, pues, ¿qué estamos haciendo desde, en este caso, desde el Ministerio, pero también desde el conjunto del Gobierno en ese sentido? Y además creo que hay cuestiones que tienen que ver con el qué se hace,
pero también hay otra cuestión muy importante que es el cómo se hace, en base a qué se hace, porque creo que esto al final marca la diferencia entre las políticas, ¿no? Desde dónde estás avanzando en esa acción protectora. Creo que en los últimos años ha habido un esfuerzo por establecer esa acción protectora, desde el escudo social, que ya supuso otra forma de afrontar una crisis tan grave como fue la de la COVID-19. Además, hay algunas medidas de este escudo social que permanecen en la actualidad, que no se han derogado, entendiendo que la situación está lejos todavía de ser satisfactoria para personas, moratorias de desahucios, otro tipo de medidas. Creo que también se utilizaron en ese escudo social instrumentos innovadores que estaban ya a disposición, pero que no se habían utilizado o no de una forma masiva, pues que fueron los ERTE. Se aprobó el ingreso mínimo vital con todo el margen de mejora que sabemos que tiene, el tema de moratorias, el complemento específico para infancia, es decir, que se utilizaron instrumentos novedosos precisamente persiguiendo esa protección de la mayoría social, se reforzaron los sistemas de protección, también los servicios sociales, y creo que se adquirió una experiencia muy relevante en el afrontamiento de futuras crisis y de otra forma de abordarlas. Y en este sentido creo que hay una cuestión que antes ha mencionado la Secretaria de Estado, y es que las políticas que realmente suponen cambios estructurales son las políticas universales. Esto es algo un poco contraintuitivo, porque vemos todo el rato en los medios de comunicación e incluso en alguna acción política concreta cómo las políticas que abordan la pobreza y la exclusión siguen basándose en el merecimiento, en la comprobación de determinadas circunstancias de la persona, condiciones. Hay un seguimiento muy cercano y muy exhaustivo de cómo se gasta ese dinero, en qué se emplea, y precisamente lo que nos demuestra la historia, lo que nos demuestra el sistema sanitario, el sistema educativo en nuestro país, es que realmente, y el sistema de pensiones, es que realmente las políticas que son universales, que son para toda la población, son las que realmente hacen la diferencia. Y aquí, pues, como comentaba también la Secretaria de Estado, insistimos en la necesidad de poner en marcha una prestación universal por crianza, y hay otros instrumentos también que están por ahí, ¿verdad, Berta? Como la renta básica universal, que eso ya sí que es la carta a los Reyes Magos, no sé a quién, ¿no? Pero es ese enfoque universalista de las políticas públicas que tiene que combinar también, obviamente, con situaciones determinadas en las que tienes que focalizar una acción concreta. Pero la base de la protección tiene que ser universal o con vocación de ser universal. Un segundo, aparte del escudo social, yo creo que ha habido toda una serie de circunstancias que tienen que ver con la disponibilidad de recursos económicos. Hemos vivido unos años en los que hemos tenido a nuestra disposición, han venido de Europa, plan de recuperación, fondos estructurales, presupuestos generales del Estado expansivos en la cobertura de necesidades básicas, de políticas públicas que van en este sentido. Y lo que hemos tratado, y esto es algo que siempre hacemos, es tenemos unas hojas de ruta, que son las estrategias, hablabais antes de la de pobreza, y tenemos unas oportunidades de financiación, y lo que tenemos que hacer es ponerlas en contacto. Es decir, cualquier oportunidad de financiación que tenemos, la ponemos a disposición de cuál es esa hoja de ruta y cuáles son esas prioridades que nos hemos marcado, y además nos hemos marcado de una manera participada, dialogando con todos los agentes. Hemos tenido, como decía, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Solamente en el componente 22 ha habido 3.500 millones de euros dirigidos a la transformación y a la modernización de los servicios sociales, 80% que están gestionando todavía las comunidades autónomas, con una reserva de esas cantidades que tiene que llegar necesariamente al ámbito local, un 15%, y un 20% que ha gestionado la Administración General del Estado. Tenemos otros instrumentos como las prestaciones básicas de servicios sociales, dinero que desde el presupuesto general del Estado se pone a disposición de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, pero tienen que llegar a los ayuntamientos, a sus servicios sociales, que hemos pasado de 40 a más de 200 millones de euros. Tenemos todos los fondos estructurales que tenemos habitualmente y que hemos también tratado de orientar y dirigir en esta dirección. El plan de choque en dependencia, 1.800 millones de euros al servicio de un
una prestación que también es universal, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, y que realmente supone una garantía con todo el margen de mejora también que se tiene en la cobertura, pero ha habido una inversión muy importante en el ámbito de la dependencia. Es decir, el 0,7, efectivamente, esto es una disponibilidad de fondos que tiene el tercer sector que depende de la recaudación, pero no deja de correlacionar con una mejor situación general y un mayor incremento de los fondos destinados a esto. Y la prueba está en el, que lo sabéis de primera mano, en el año que tocó repartir la recaudación de 2020, que hubo su merma, ¿no? Y, sin embargo, ha seguido creciendo y correlaciona de alguna manera también con el incremento con la situación general económica, ¿no? Un tercer ámbito, no solamente el escudo social, los recursos, sino también las políticas públicas. ¿Por qué? Porque igual que el informe dice que una situación económica saludable, de hecho, algunas comunidades autónomas tienen un nivel de renta altísimo y, sin embargo, tienen unas tasas de pobreza y de desigualdad social muy relevantes también. Es decir, que las políticas públicas son muy importantes, no solamente es una cuestión de cuánto, sino de cómo y de qué se hace con esas políticas. Y, en ese sentido, estamos trabajando también desde el Ministerio con un proceso de transformación de los modelos de atención que van de gestionar la pobreza a erradicarla, si podemos, ¿no? Esto es un objetivo muy ambicioso, pero que tienen que ir orientado a soluciones definitivas para no seguir gestionando situaciones que realmente no llevan a una mejor calidad de vida de las personas. En ese sentido, creo que como Gobierno hemos sido muy ambiciosos a la hora de definir los objetivos del plan de derechos sociales, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, perdón. No hemos intentado cubrir el trámite, ¿no? Y decir, vamos a ver qué es lo que buenamente podemos hacer, y nos quedamos ahí para que luego no nos vengan mal dadas. Pero, sin embargo, hemos optado por ser muy ambiciosos con esta definición de indicadores, no solamente en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, sino también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y a partir de ahí, y con esta idea de transformar los modelos de atención, como ha comentado la Secretaria de Estado, no me voy a repetir, hemos diseñado estrategias que además son fruto de consensos, no solamente con el tercer sector, con agentes sociales, sino también con las comunidades autónomas. Por ejemplo, la estrategia de lucha contra el sinhogarismo fue fruto de un planteamiento y de una aprobación por consenso en el Consejo Territorial junto con todas las comunidades autónomas para ir hacia otro modelo de abordaje del sinhogarismo. Y, en ese sentido, pues tenemos muchas estrategias que son nuestras hojas de ruta para seguir avanzando. Un cuarto aspecto que tiene que ver con la ampliación de derechos. Creo que ya se han mencionado todo lo que tiene que ver con el ingreso mínimo vital y la garantía de rentas, todo lo que tiene que ver con las mejoras en la conciliación, en la vida familiar y en los permisos para conciliar la vida laboral y familiar, todo lo que tiene que ver con la mejora en la cobertura y en la cartera de servicios de la dependencia y la discapacidad, y ahí está el proyecto de ley, la ley de familias que está en el Parlamento y que esperamos que en algún momento podamos seguir avanzando con ella, que también va en esa misma dirección, todas las mejoras en la protección a los consumidores, derechos laborales, la ley de vivienda, con todas las dificultades de implementación que está teniendo, pero creo que va un poco en esa dirección y seguramente habrá que seguir avanzando y ser todo lo ambiciosos o ambiciosas que queramos o que podamos para resolver un problema que hoy en día es el principal problema social en este país. Y sobre el cómo. Aparte de las cuestiones que he dicho, creo que tenemos un reto que es el reto de la gobernanza, y aquí hilo con las diferencias territoriales, con la competencia en muchas de estas materias que tienen las comunidades autónomas. Necesitamos cooperar, los problemas son complejos y requieren soluciones complejas y requieren de inteligencia colectiva de mucha gente y de muchos sectores implicados en la resolución de estos problemas. Esa mirada tiene que ser para dar respuestas integrales, con lo cual la gobernanza tiene que ser transversal, tanto en lo horizontal como en lo vertical. Permitidme esta expresión de horizontal en cada una de las administraciones públicas, con diferentes departamentos y en distintos niveles de la administración a nivel territorial.
Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por reforzar las estructuras de cooperación en los distintos niveles de la administración pública, pero también trabajar en estos foros y convencernos todos de que estos foros son para construir, no para otras cosas, y esos acuerdos básicos, léase, no sé si pactos de Estado o acuerdos en Consejo Territorial, pero tenemos que avanzar en acuerdos para seguir en esta dirección. Y otro aspecto respecto al cómo es la participación. Lo decía antes la secretaria de Estado y yo creo que es muy relevante el compromiso del Ministerio en que las personas, por una parte, estén en el centro de las políticas públicas en primera persona y que las propias personas estén en la definición de las políticas públicas en todas sus fases, y así lo estamos haciendo con las estrategias. Aparte de otras cuestiones también del cómo que tenemos que incorporar. La innovación creo que es un aspecto muy relevante y hemos trabajado mucho en el Ministerio por buscar en ese afán de eficacia y de priorizar aquellas soluciones que tienen mayor impacto y que realmente funcionan, y también en la generación de evidencias. Tenemos que empezar a tomar todas las decisiones públicas, diría yo, políticas, en base a la generación de evidencias. Yo creo que en ese sentido el informe nos marca a las administraciones públicas muchos deberes y está bien que sea así. Algunos motivos de esperanza, creo que también está bien que sea así, porque estamos en un momento en el que sería muy fácil caer en la desesperanza por muchas razones, y creo que es un lujo que no nos podemos permitir. Creo que la desesperanza paraliza, y creo que en este momento es cuando tenemos que activarnos más que nunca, pues para poder seguir avanzando en esos derechos y poder seguir trabajando para realmente mejorar de una manera estructural, insisto, porque se puede mejorar puntualmente ante una necesidad concreta, pero creo que tenemos que combinar esas necesidades concretas con políticas estructurales para seguir avanzando. Pues muchas gracias. Vamos un poquito mal de tiempo, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Os voy a pedir 2 palabras, mensaje clave, a poder ser optimista, para cerrar ya la mesa y hacer un pequeño receso. ¿Yo? Sí. Vale, pues como decía Patricia, el cómo es importante, la inversión en políticas públicas centradas en la persona es clave desde todas las administraciones. Y eso hay ejemplos que en estos últimos años que han funcionado, que siguen funcionando, que pueden mejorar, pero que para esa inteligencia colectiva todo el mundo es necesario, desde las administraciones, a las agentes, al tercer sector, a las personas, a todo el mundo, las empresas, todo el mundo es necesario para mejorarlo, y nos tenemos que sentar a hablarlo y a comentarlo. Continuar con lo que hasta ahora está funcionando, analizar lo que funciona, aprender unas comunidades, unos ayuntamientos de otros, y de ahí ¿no? replicar en aquellos sitios en los que sí funciona y en lo que no funciona. Somos ricos en variedad, y en esta disfunción a veces que de las diferentes comunidades autónomas tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Pero cogemos lo bueno, cogemos que ya sí hay ejemplos claros, que hay políticas que han funcionado y medidas que han funcionado. Hagamos ese análisis y llevémoslas a otros sitios. Colaboración, trabajo, cooperación y participación de todos los agentes. Porque mejoramos, seguimos mejorando y podemos seguir haciéndolo con más eficiencia. Bueno, pues yo retomaría así para finalizar el futuro, ¿no? el posinforme, ¿no? ¿Qué nos marca esto y hacia dónde vamos? Y en ese sentido creo que sin ser ingenuas ni optimistas acríticas, que yo creo que a veces es difícil, ¿no? Pero creo que tenemos que afrontar el futuro de la política pública y de la política social en general desde el compromiso, desde el pensar que es posible, el factor de posibilidad de la transformación social, entendiendo esto como un proceso. A veces se comentaba pues, el poco éxito a veces o el poco impacto que en el corto plazo están teniendo algunas de las medidas, ¿no? Yo creo que los cambios, las transformaciones son a largo plazo. A mí me gustaba mucho ver en el informe cómo la variación, ¿no? desde 2008 a 2015 y cómo hemos ido, a pesar de todas las dificultades, como sociedad mejorando.
Creo que tenemos que tener confianza en que podemos seguir transformando y resistir ante el ataque a los derechos y luchar por mantener los derechos que tenemos y ampliarlos, obviamente, ¿no? Es verdad que estamos algunas veces da la sensación, ¿no?, que estamos en tiempos oscuros con respecto a algunas políticas, pero creo que en toda la historia, a veces de las dificultades, han salido grandes oportunidades y de ahí tenemos que enfocar la acción colectiva para seguir mejorando en derechos. Muchas gracias.